a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Calaixos Andrasats, el podcast de la Fundació Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogía. Hoy nos acompaña Silvia Mayoral, ya la conocéis, ella es psicóloga de la Fundación. Hola Silvia, bienvenida. Hola Ana. Hola. Bueno, como ya habréis adivinado por el título del capítulo, hoy en día abundan los diagnósticos y trastornos que atribuimos especialmente a niños y adolescentes. Hoy más que nunca tenemos nombre para todo. Si un niño es movido, decimos que tiene TDA, y si un adolescente se pone nerviosa o nervioso, decimos que padece trastorno de ansiedad. Estas prácticas tienen sus detractores y sus defensores y abre el debate de si confundimos algo que es normal e incluso adaptativo con algo que debemos corregir. Bueno, Silvia, pues en primer lugar lo que nos gustaría preguntarte es ¿cuál es tu visión teniendo en cuenta que en el día a día acompañáis a familias, a niños y adolescentes? ¿Cuál es esa realidad que os encontráis cuando una familia viene a la fundación? Bueno, siempre que vienen a la Fundación Ana es porque las familias de algún modo están preocupadas por la conducta que presentan sus hijos, tanto si son niños como adolescentes, o porque presentan conductas agresivas, o los ven tristes con esa ansiedad que cada vez está más en boca de todos. Porque presentan problemas también, como tú has dicho, de atención, de dificultades de aprendizaje. Cada vez también vemos más niños con problemas en las relaciones sociales y niños que se encierran en ellos mismos y cuando llegan a la fundación es aquel momento que a todos nos puede pasar en algún momento de la vida, que es como que sintiéramos que estamos en medio de la niebla y que ya hemos intentado dar con la salida y no hemos conseguido dar con la salida. Un profesor, ¿no?, de pedagogía, Ramón Casadevall, decía que era bueno distinguir la dificultad del problema. Él decía que la dificultad con el tiempo pues se superaba, pero que el problema con el tiempo se iba haciendo más grande. Por lo tanto, cuando llegan a la fundación es porque realmente las familias viven alguna situación que tienen sus hijos como problema y alguno de ellos, en algunos casos hay familias que nos preguntan si les pondremos un diagnóstico con una etiqueta, con estas etiquetas que comentaban, si podremos decirles si sus hijos tienen TDA, si tienen trastorno de ansiedad, porque ellos creen que esta etiqueta los va a ayudar a entender a sus hijos, pero también encontramos otras familias, Ana, que si vienen a la fundación es porque les han hablado de nosotros y les han dicho que nosotros no ponemos etiquetas y que lo que quieren es este tipo de ayuda, un tipo de ayuda que les ayude a explicar qué es lo que está pasando debajo de ese comportamiento, debajo de esa etiqueta. Y también adultos. También el otro día una mujer decía, yo vengo aquí porque yo no quiero que me pase como una amiga que hace años, 20 años que tiene diagnosticada una depresión y hace 20 años que se medica. Yo quiero poder hacer frente a esto que me está pasando y por mí misma, sin esta medicación. Por lo tanto, a veces sí que tenemos familias que buscan esta etiqueta porque por lo que creen, creen que les va a ayudar, que les ayudará a entender a sus hijos, pero también encontramos personas que huyen de estas etiquetas. Bueno, pues ahora que precisamente hablas de esas etiquetas, ¿no? Y de esta práctica que es tan habitual hoy en día, ¿qué peligros acarrea? O sea, ¿o qué inconvenientes podemos encontrar cuando ponemos una etiqueta? Yo creo que muchos, Ana, y de hecho es un tema que muy importante para que lo hablemos en un podcast, porque hay una tendencia muy generalizada desde los profesionales de la salud y desde hace ya muchísimos años a diagnosticar en base a un manual que es el DSM, que es este manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. En sus inicios, su propósito era facilitar la comunicación clínica y la recolección estadística. Y para que los profesionales pues, de la salud pudieran hablar el mismo idioma y pudieran recoger pues, esas conductas que eran más habituales, que viéramos pues, cuando alguien está deprimido o siente ansiedad o tiene esas dificultades para focalizar la atención. ¿Cuál es el problema? El problema es el uso que se hace hoy en día de este manual, que se utiliza como criterio diagnóstico para diagnosticar trastornos, para poner etiquetas. ¿Y eso por qué es un riesgo? Por un lado, Ana, porque tú lo has dicho en tu introducción y yo estoy completamente de acuerdo contigo, que antes conductas propias de los niños, por su falta de madurez y porque no gestionan,
como las rabietas, pueden acabarse diagnosticando. Antes llamábamos rabietas a lo que ahora pues, hay personas que llaman trastorno desafiante del comportamiento. Y en un artículo que leí en El País en el mes de octubre, que se titula El peligro de medicalizar y sobrediagnosticar la infancia, precisamente habla del peligro de que si diagnosticamos en base a los síntomas y ponemos nombres de trastornos a síntomas, por un lado, podemos caer en el riesgo, en el error de diagnosticar a niños que presentan conductas pues como tú decías, de movimiento o de agresividad, que por un lado no se ajustan a las expectativas de las familias, pero que en la base no son conductas que sean patológicas, sino que son conductas, como decíamos ahora, propias de esa inmadurez, de esa falta de gestión. Pero por otro lado, en este artículo también se habla del riesgo de esos diagnósticos que se hacen con esa ligerez. Y te explico un ejemplo porque así luego nos ayuda a entenderlo. Imagínate pues que unos papás van a una consulta de pediatría con su hijo Tomás de 5 años y los papás pues explican al pediatra que el pediatra sin pasar ningún test, solo en base a lo que dice a estos papás, ¿eh? Y estos papás cuentan pues que Tomás no para quieto ni un momento, que es incapaz de estar atento más que unos pocos minutos centrados en una tarea, que se muestra impulsivo y agresivo en casa y en la escuela y que la maestra también lo ve así. Fíjate que solo con esta superficial descripción de estos papás, en una consulta de no más de 10-15 minutos, Tomás puede salir de esa consulta con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y fíjate que esa etiqueta que le ponen a Tomás no va a ayudar en nada a Tomás. ¿Y por qué no va a ayudar en nada? Porque por un lado, lo que le pasa a Tomás, la conducta, la neurociencia nos dice que la conducta es resultado, que lo que necesitamos es mirar en el proceso. Cuando ponemos el foco en la conducta, estos papás pueden tranquilizarse porque saldrán de la conducta con esa sensación de, vale, ahora sabemos qué le pasa a Tomás, pero eso es una trampa, es un autoengaño, porque no vamos a mirar más allá, no vamos a mirar qué está pasando en el proceso y no vamos a mirar qué está pasando en el sistema de relaciones familiares. Toti en el último podcast, en el podcast anterior, que él hablaba de la comunicación, dijo que si las familias gestionan, los hijos van a aprender a gestionar. Si las familias combustionan, los hijos van a aprender a combustionar. Si no preguntamos a esta familia, a la familia de Tomás, qué es lo que hace la familia cuando Tomás se muestra quieto, no para quieto, no puede atender, lo que hace la familia, imagínate que esta familia está reforzando este problema. Imagínate que este sistema de relaciones familiares ahora no está ayudando en esa conducta. Pueden estar reforzando esta conducta, porque muchas veces nuestra lógica nos lleva a reforzar conductas, nos lleva a pedir, porque tenemos esa tendencia desde nuestra razón a incidir en la conducta, en lo que vemos, pero no en atender lo que hay debajo de esta conducta. Luego fíjate que vivimos como vivimos, hacemos las cosas lo mejor que podemos, pero a veces pues quizá no hemos aprendido a gestionar pues aquellas situaciones que nos generan malestar. Y en este caso, si esa etiqueta que ponemos a Tomás no va a ayudar a Tomás, no va a ayudar a la familia, que no va a poder ser consciente hasta qué punto lo que ellos hacen está ayudando o no está ayudando, y va a perpetuar el problema de Tomás, que va a seguir con ese malestar de fondo, porque nadie ha puesto el foco en cómo es que esto pasa. Mm, Luego fíjate que las etiquetas, Ana, describen, pero no explican ni solucionan el problema de fondo. Sería como, imagínate que tenemos un iceberg y si diagnosticamos en base a los síntomas, sería la punta del iceberg sería el problema, lo que vemos. Pero si nos quedamos con la punta del iceberg y no vamos a lo que provoca esta conducta, ese malestar que hay de fondo, que aunque no lo veamos porque está debajo del agua, sí está, pues no podremos ayudar a Tomás. Y el sistema educativo mm, está ahora actualmente basado en este manual, en este DSM. En las escuelas
podemos oír constantemente nosotros cuando atendemos a un niño, siempre contactamos con la escuela y yo me he encontrado en muchísimas ocasiones que te preguntan, ¿este niño no tendrá un trastorno límite de la personalidad? Porque ven pues, que tiene relaciones inestables, impulsividad, ira inapropiada. Luego, el sistema educativo que se ha basado en estas etiquetas busca la etiqueta. El otro día una orientadora de una escuela me comentó que había una niña de unos 12 años, bueno, adolescente, y que tenía TDA, TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y fobia social, y que aún le estaban pasando algunos test de conducta porque quizá tenía también algún otro trastorno. Fíjate Vaya. que esto para nada va a ayudar a esta niña, pero sí que el sistema educativo, lo que te dicen muchas veces los docentes es, si no sabemos lo que tiene, no lo podemos ayudar, porque cuando ponemos la etiqueta hay unas pautas que damos a los maestros que de algún modo pueden dar esa falsa seguridad que va a sentir la familia de Tomás cuando tenga el diagnóstico, pero que esas pautas van a ir enfocadas a la conducta, pero no al problema de fondo. Sabemos que hay, por un lado, hay esa superficialidad, ¿no? Que vemos en la conducta y que de alguna forma, al poner una etiqueta, es como un alivio, ¿no? Para la familia, porque ya saben, a veces buscan respuestas y con la etiqueta parece que la respuesta está allí. Pero sin embargo, que, ¿cómo puede afectar a un niño que le pongamos una etiqueta? ¿Cómo lo puede vivir él? Pues fíjate, Ana, que cuando ponemos una etiqueta, hay un psiquiatra que es José Luis Marín, que dice que cada vez que diagnosticamos a un niño, a una persona con un trastorno de salud mental, estamos poniendo la etiqueta de enfermo a esta persona y lo estamos condenando de por vida. Yo el otro día en la universidad, una alumna me dijo que ella tenía un TDA y que se la habían diagnosticado cuando ella era una niña, cuando estaba en la escuela. Fíjate que han pasado muchos años, pero esta etiqueta no se la ha quitado. Por lo tanto, esta etiqueta de enfermo, eso va a nuestra identidad y eso en qué nos va a ayudar. Y además, no solo nos va a ayudar, no nos va a ayudar esa etiqueta de enfermo, sino que fíjate que esa etiqueta tapa el problema de fondo al que no se va a atender. Mm, Y ese niño se va a quedar con ese sufrimiento, con ese malestar de fondo que no se está atendiendo. Y eso, Ana, también pasa a los adultos. En los adultos estas etiquetas tampoco ayudan. El día 10 de octubre, que fue el Día Mundial de la Salud Mental, mm, me salieron diversos reels en las redes sociales de personas, de artistas, que explicaban que tenían algún trastorno de salud mental. Algunos decían que tenían depresión, algunos decían que tenían TDA. Eso lo podríamos ver como algo súper positivo, porque dices, mira, qué bien que se está visibilizando los problemas de salud mental. mm, Pero yo lo veo muy peligroso. ¿Por qué? Porque eso que parecería que va a romper el estigma de la salud mental, se está dando bombo y platillo a las etiquetas. Porque salía una actriz que decía que con 50 y tantos, pues ahora sabía que tenía TDA y que ahora entendía que suspendiera matemáticas, que le costara aprender los guiones, que se despistara y era como si el TDA fuera un paraguas que lo justificaba todo. Todo lo que no le iba bien en la vida era debido a esa etiqueta. Luego fíjate que eso no nos va a ayudar, porque va a justificar aquello que nos está pasando, va a justificar la conducta, el resultado, pero no nos va a llevar a mirar al proceso, a lo que está pasando de fondo. Fíjate, imagínate, Ana, como sabes que las metáforas nos ayudan tanto, imagínate que las personas fuéramos casas y que todos somos casas y alguna vez en nuestras casas salen grietas, que pueden ser distintas de grosor, de color, de mm. forma. ¿Por qué? Porque las grietas serían todos los síntomas y son de todos los colores. Y los síntomas los vemos todos. Todos podemos ver si alguien está nervioso, si alguien lo ves triste, lo ves angustiado, ves que tiene comportamientos de ira. No hace falta estudiar psicología ni pedagogía. Los síntomas los Se vemos. ven. Mm, Pues estos síntomas sería como si el DSM fuera un manual de grietas, fuera un manual donde están descritas pues, todo el tipo de grietas que podemos presentar en estas casas. Y el primer manual, el DSM, contenía 106 tipos distintos de grietas, pero el DSM-5 TR, que es texto revisado, contiene alrededor de unos 300 tipos de grietas. Fíjate que se ha más que duplicado desde la primera versión que data del 1952,
los tipos de grietas que podemos encontrar. Y es fácil. Uno de los que se ha añadido, por ejemplo, es el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, que es cuando alguien presenta una irritabilidad severa y arrebatos fuertes. Este es uno que se ha incluido en este DSM-5. Fíjate que las grietas, las manifestaciones del malestar pueden coger muchos colores y muchas formas, y es fácil que algunos de nosotros nos pudiéramos sentir identificados en algún momento de nuestra vida, pues con alguna sintomatología. De hecho, el diagnóstico en base a la sintomatología se ha criticado muchas veces. Cuando tú decías que hay detractores, es porque el rigor de diagnosticar en base a la conducta es poco riguroso. De hecho, Frederic en su podcast sobre distimia hablaba Sí. de que el experimento de Rosenhan, que es del 1973, que para poner a prueba los diagnósticos de salud mental, Rosenhan y sus colaboradores Mm. pues simularon, decían que oían voces y fueron ingresados en un hospital psiquiátrico, y a pesar de que luego una vez entraron su comportamiento era normal, pues a ninguno le dieron el alta. Porque fíjate que una vez ponemos el diagnóstico, esa etiqueta ya queda como grabada a fuego. Ya. Y eso demostró la falta de rigor cuando un diagnóstico es en base a la conducta, en base a que alguien te explique lo que está pasando. Sí. De hecho, esto que has explicado de esta actualización del DSM, ¿no? De esa ampliación de, bueno, de trastornos y diagnósticos, explica muy bien la tendencia habitual, ¿no? A cada vez sobrediagnosticar de forma Sí. exagerada y cuando no hace falta. De hecho, es el mejor ejemplo que hay, es muy significativo. Entiendo que la fundación pues va por otra vía y que tenéis otro sistema. ¿De qué forma vosotros, cuando os llega un niño a consulta, cuál sería el procedimiento que seguís a nivel de diagnóstico y tratamiento? Lo primero que hacemos es que si es que viene algún niño con alguna conducta o con algún trastorno, porque a veces también vienen familias que piden una segunda opinión Mm. y ese niño pues ya llega con una etiqueta. Ah, hay una cosa que yo quería decir por lo que se refiere al término trastorno. Trastorno viene de que el torno no gira como tocaría, de que hay una alteración en cómo gira el torno. En realidad, estamos hablando de una disfunción de la conducta, no de una patología. Que la conducta sea disfuncional y que haya niños que presenten conductas que no tocan, no quiere decir que haya una enfermedad, que eso sea patológico. Por lo tanto, por un lado, nuestra interpretación de las conductas que no tocan y que podríamos ¿no? considerar disfuncionales es como síntoma. Luego, fíjate que las familias cuando vengan a la fundación siempre nos van a contar qué pasa y lo que les preocupa. Pues mi hijo tiene conductas agresivas, no para atención, los síntomas. Pero la pregunta, lo que nos va a ayudar a nosotros a poder ayudar a esta familia es que demos respuesta a cómo es que esto pasa. Por lo tanto, nosotros no hacemos un diagnóstico al uso, no vamos a acabar con una etiqueta descrita en el DSM porque estamos convencidos que no nos ayudaría, estamos convencidos que necesitamos que la conducta es el resultado y que necesitamos conocer los procesos, y por lo tanto nuestro diagnóstico va a ir a poner luz en cómo es que esto pasa. Y tenemos dos herramientas que nos ayudan muchísimo, que una es el QEEG, que es ese electroencefalograma cuantitativo que nos habla de neuromarcadores y nos permite conocer los generadores, en qué foco se genera la desregulación eléctrica que da lugar a la sintomatología que presenta cualquier niño o cualquier niña. Y por otro lado, el DNCAS, que es esa batería que nos ayuda muchísimo a conocer pues, estos procesos cognitivos, el perfil cognitivo de cualquier niño, niña o joven, y hasta qué punto los procesos emocionales están bloqueando o no estos procesos cognitivos. Fíjate que en cualquier caso lo que buscamos es el origen de esa conducta, ese cómo es que esto pasa. Y luego la intervención que se va a derivar pues va a ser en poder incidir en ese origen a nivel de si necesitamos el neurofeedback, pues porque vamos a incidir en esos generadores que están explicando la desregulación. Y a nivel de terapia, lo que vamos a buscar es poder llegar a estos cimientos. Si hay una grieta,
pues es que alguna cosa ha pasado en esos cimientos. Y por lo tanto, lo que vamos a buscar es tanto ayudar al niño como a la familia a llegar a estos cimientos. Si seguimos con nuestro símbolo de la casa y de las grietas, a veces en estos cimientos es como si cuando esa casita se está construyendo hubieran quedado vacíos de Mm. aire que han quedado sin hormigón. Luego ayudaremos al niño mediante la terapia cómo rellenar esos vacíos de aire, pero la familia tiene un papel primordial, porque la familia también tiene sus casitas y a través pues, de las distintas casitas tenemos unos caminos que nos conectan. Y los papás y las mamás son quienes tienen las excavadoras para allanar los caminos y que sea muy fácil llegar a las casitas de sus hijos y sus hijas. Y también tienen las hormigoneras para poder contribuir a rellenar estos vacíos de aire. Y luego nuestra ayuda siempre va a ir tanto a los niños, las niñas, los jóvenes, pero al sistema de relaciones familiares, a que estos caminos pues sean bien llanos. Y una cosa, Ana, que es importante es que este poner nombre a nosotros no nos ayuda porque la grieta no es causa, la grieta no es origen, Es es síntoma. consecuencia, es Mm. síntoma. Y por lo tanto nuestra finalidad va a ser siempre llegar a este origen. De hecho, es muy gráfico cuando tú hablabas del iceberg, ¿no? Que vemos solo la punta. Podríamos decir que el trabajo que hace la fundación es aquello que no se ve, ¿no? Precisamente lo que está oculto, lo que está debajo del agua y no podemos verlo. Sería un poco para poder distinguir, ¿no? Los dos tipos quizás de tratamientos. Vosotros vais a ese origen, a esa parte que no se ve, y sería que la parte del iceberg, ya que siempre utilizamos metáforas, ¿no? No sé si ahora hay alguna cosa más que no hemos podido comentar o si te gustaría cerrar con alguna reflexión final o alguna cosa que todavía no hayamos dicho. Mira, hay una cosa, Ana, insistir en que el riesgo que conlleva estos diagnósticos, este poner etiquetas con esta ligerez, porque nosotros conocimos una niña poco después de la pandemia que tenía unos 10 añitos y que una psiquiatra con 10 minutos hablando con la madre, que la madre le contaba que la niña abría las puertas o abría cualquier cosa con el pie o con la boca porque no quería tocar las cosas con la mano debido al COVID. Luego, esta niña, pues esta psiquiatra con una consulta de la mamá de 10 minutos le diagnosticó trastorno obsesivo compulsivo. Luego, el riesgo, y voy a volver a citar a ese psiquiatra José Luis Marín, porque él dice que no existen las enfermedades mentales y que un psiquiatra afirme, pues no una persona que es médico, que es psiquiatra, afirme esto, yo creo que nos ayuda mucho a poder cambiar la mirada. Y él dice que la depresión no existe, que la ansiedad no existe, que el diagnóstico de fobia social es inventado, que lo que existe es el sufrimiento que está debajo, eso sí que es real, pero dice que es que una cosa es cómo se manifiesta el sufrimiento, pero que lo que necesitamos es ir a ese sufrimiento, lo que decías tú, lo que hay debajo del iceberg. Luego dice que cada vez que estamos etiquetando, pues estamos, lo que decíamos antes, estamos condenando a esa persona y además dice que la terapia que se deriva de estas etiquetas y la medicación que muchas veces va asociada no está ayudando, porque esa terapia pues va a esa manifestación y la medicación, él comenta y además si escucháis podcast de José Luis Marín, él lo explica muy bien de que esta medicación lo único que hace es que provocan estados alterados de conciencia, que a veces son preferibles para las familias o para la propia persona si son adultos, pero que no curan. Y él critica, pues, a veces el poder de estas farmacéuticas que dice que se ha bajado, los criterios de depresión se han bajado y ahora eso hace que sea mucho más fácil diagnosticar una depresión. Y él dice que si hay farmacéuticas que venden medicamentos, necesitan a enfermos. Y por lo tanto, pone como ahí el foco en cuidado en este sistema que esta inercia de poner etiquetas, de medicar a niños desde muy pequeños, que él dice que no está ayudando. Creo que es importante que alguien que es psiquiatra, pues sea un altavoz que critique Ujú. estas etiquetas, me parece importantísimo. Y él también comenta que el caer en las etiquetas nos va a llevar a que no vayamos al problema real. Mm. Es como una anestesia, ¿no? O sea, o la medicación, es una forma de poner un parche.
Sí, sería poner un parche. Sería poner un parche. Mm. Sí, claro, es como algo momentáneo, ¿no? Como habíamos dicho con las familias, ¿no? Cuando buscas una respuesta y das una etiqueta, parece que aquello alivia, pero a largo plazo no sirve de nada, incluso puede empeorar, como tú decías. Porque el sufrimiento queda ahí camuflado y no atendemos al sufrimiento. Mm. Y quería decir una frase, Ana, porque como acabamos con frases del propio José Luis Marín, que dice que no son las personas quienes están trastornadas, sino que el trastornado es el sistema Mm. y que necesitamos cambiar este sistema. Mm. Y sobre todo hoy más que nunca, ¿no? Por todo lo que hemos comentado, que parece que cada vez tú decías que los criterios de diagnóstico han bajado, con lo cual hay un sobrediagnóstico de personas pues, que sufren depresión y eso, claro, no ayuda. Me ha gustado mucho la frase que decías de que el problema no está, ¿no? en la ansiedad, sino es sufrimiento humano que sale o se manifiesta de maneras determinadas, pero aquí el origen es el sufrimiento y es lo que tenemos que tratar. Sí, muy importante. Muy bien, Silvia, pues te agradezco la intervención de hoy, esta nueva mirada que hemos dado a esta tendencia que está hoy en día tan arrelada, ¿no? De sobrediagnosticar. Así que espero que a todos os haya gustado, que os haya también pues abierto un nuevo punto de vista. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias, Silvia, por tus aportaciones. Y os esperamos a todos en un próximo capítulo de Calaix on Hasta la Gracias a ti, próxima. Ana. Gracias.